Canal 1 presenta En la Polémica con el auspicio de... Lleva todo lo bueno del girasol a tu familia. Un nuevo día siempre es mejor con Vivi Girasol. Saludos cordiales, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Este es el programa En la Polémica. El calendario electoral ha sido ya elaborado al interior del Consejo Nacional Electoral y ha sido ya publicitado y puesto en consideración de la ciudadanía. Estamos asistiendo a la etapa de inscripción o reinscripción de los movimientos y partidos políticos. Se han anunciado algunas candidaturas o precandidaturas a la presidencia de la República, mientras que las agrupaciones políticas forcejean por estructurar los cuadros de aspirantes a la legislatura. El gobierno y el presidente Correa son actores esenciales de esta contienda. Sus decisiones y comportamientos se vuelven centrales al momento de las definiciones que tendrán que producirse el próximo 17 de febrero del año 2013. El marco legal juega también un rol estelar. Ahora mismo hay una demanda de inconstitucionalidad a la veda informativa que se establece 45 días antes de los comicios y que consta en el Código de la Democracia. Los momentos y los tiempos son fundamentales para el manejo de temas electorales. Habrá que ver si ese ciclo de la historia nacional de una propuesta de derecha frente a una acción de gobierno que dice ser de izquierda tiene espacio en el Ecuador del momento. México, Estados Unidos y Venezuela tendrán también comicios durante los próximos meses. Es posible que haya algunos cables, algunas conexiones de comunicación subterránea que incidan en las elecciones que se van a producir en nuestro país. La economía y el nivel de gasto público es también un ingrediente sustancial al momento de definir el voto. Bueno, de todo esto, de lo que hemos planteado en esta presentación, es lo que vamos a conversar esta mañana, y para ello quiero agradecer la presencia aquí en los estudios de los siguientes invitados. Está con nosotros Teodoro Bustamante. Él es dirigente del movimiento Concertación. Agradezco también la presencia aquí en el estudio de nuestro canal de Manuel Pérez. Él es dirigente del movimiento de gobierno de Alianza País. También está aquí para conversar Marcelo Larrea, representante del movimiento Participación. Y agradezco la concurrencia a esta cita de Antonio Ricaurte, que es dirigente del movimiento Vive. Gracias entonces a quienes nos siguen a través de la televisión y gracias a nuestros panelistas de esta mañana. Quisiera empezar este diálogo pidiéndole a Teodoro una apreciación respecto a lo que está ocurriendo en este momento del debate, de la reflexión política en el país. ¿Hasta qué punto las condiciones en las que van a salir los jugadores en la cancha, pongamos así la figura, permite que haya equidad, que haya seguridad, que haya posibilidad igual de participación? Buenos días. Buenos días, Andrés, buenos días, los compañeros. Buenos días a quienes nos escuchan. Y yo creo que hay dos cosas que nos deben preocupar. Las condiciones legales y básicamente lo que ya ha venido sucediendo. El uso abusivo de los dineros del Estado para hacer propaganda para el régimen es una cosa que ha marcado y ha desacreditado enormemente los últimos procesos electorales. Es una cosa que ha manchado, que le ha quitado legitimidad a lo que nosotros tenemos. Eso es una cosa que no se ha corregido y nos enfrenta, por lo menos con ese problema, que es una cosa que atenta contra el tema de la pregunta que se ha formulado. Hay una condición que no hay equidad, un uso grosero de los medios de comunicación estatales, de las cadenas nacionales, que han alterado radicalmente toda posibilidad de que esto sea una elección transparente. Sin embargo, ese no es el problema más importante. El problema más importante es que el sistema electoral que se ha impuesto, el sistema político que se ha impuesto, con las características del Código de la Democracia, asegura que las elecciones no sean el proceso por el cual se toman decisiones producto de la deliberación, sino es la permanencia de un
sistema de control partidario, de que son unos partidos que no tienen vida, que no tienen propuesta, y nosotros tenemos una circunstancia que es terriblemente triste en el Ecuador, y es la debilidad absoluta del debate político, del debate sobre lo que se está deliberando. Debilidad que se puede explicar en algunos casos por la fragilidad de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas han sido enemistadas, se las vilipendia periódica con religiosa fidelidad todos los fines de semana, pero y es muy difícil organizar una organización política. Pero el sistema que se ha establecido es un sistema, lo que es el Código de la Democracia, una ley, a mi juicio, perversa, una ley sesgada, una ley que destruye las posibilidades de una democracia. ¿Qué es lo que crea? Crea grupos electorales que tienen que competir básicamente, tratan de reducir la política del Ecuador a elecciones. Y nosotros tenemos eso, todo el mundo se mueve, ¿y qué debería ser la política? ¿Puede la política ser algo diferente? Pero claro que debe ser. La política debe ser de liberación, de debate, debe ser análisis, debe ser elaboración de ideas, de propuestas, claro. Eso no se garantiza. Eso se ha destruido en el Ecuador. Okay. Y eso es lo que nos menoscaba y es más importante, inclusive esto que estoy diciendo, que el problema de la falta de equidad en el proceso electoral. Marcelo Larrea, sobre esto. Bueno, fundamentalmente vamos a un proceso electoral en el cual los principios básicos de la democracia han sido suprimidos. Es una batalla en contra de un código de la democracia reformado de conformidad a los intereses de un candidato que sube al ring con un gran equipo de apoyo utilizando los recursos del Estado, contra otros candidatos que van a subir al ring con las manos amarradas, los pies amarrados y la boca cerrada. Eso es un atentado a la democracia y esa es la causa por la cual Correa va a ser derrotado en las elecciones de febrero del próximo año. Porque si él fue electo presidente de la República, fue como correspondencia a un proceso político en el pueblo ecuatoriano ha luchado por una profundización sistemática de la democracia, por una democratización de la democracia, por abolir el viejo régimen de la partidocracia. Ahora vamos a tener que luchar ya no contra la partidocracia, sino contra la correocracia, que además tiene la pretensión de obligar a los militantes del país, a los poderes del Estado, a las organizaciones políticas adversas o favorables, a una suerte de obediencia ciega, lo cual evidentemente es inaceptable para un país como el Ecuador. ¿Y qué se expresa que tiene amplias ciega? Evidentemente, por ejemplo, en la decisión de que los ministros de Estado cierren la boca. Si habría algún ministro de Estado que tenga dignidad, debía haber renunciado, porque es un problema de dignidad personal, la responsabilidad que todo funcionario público tiene, no se diga un ministro de Estado, de rendir cuentas a la ciudadanía y de responder cualquier inquietud, por descabellada que sea, de cualquier periodista. Eso en este tema, pero también hemos visto la obediencia ciega en el comportamiento de la Corte Constitucional, hemos visto la obediencia ciega en resoluciones de la Asamblea Nacional, como la que aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, renunciando a la soberanía plena jurisdicción del Ecuador sobre 188 millas de mar territorial, mutilando el país a 1 millón de kilómetros cuadrados, y se pretende que la obediencia ciega opere en todos los ámbitos. Es decir, este es el gobierno no de la revolución ciudadana, la revolución ha desaparecido, la ciudadanía ha desaparecido, tenemos exclusivamente la pretensión de instituir en el país la obediencia ciega. La ley de comunicaciones de otra muestra. Con los ojos vendados, dice usted, vamos sin posibilidad de oír, sin posibilidad de ver. Y vamos caminando por la historia sin... Ahí comete un grave error político el presidente Correa, porque precisamente esa actitud de suprimir la deliberación política, de suprimir el debate político, las ideas no se combaten, presidente Correa, quemando periódicos en la puerta de la Corte Nacional de Justicia ni rompiéndolos en las cadenas sabatinas. Las ideas se combaten con ideas. Actitudes de esta naturaleza, típicas de los regímenes fascistas, revelan un odio a las ideas y al pensamiento. Si sus ideas son más vigorosas que las del diario El Universo o de cualquier otro medio de comunicación, combátalas con ideas, afirme el poder de sus ideas, no tenga tanto miedo a las ideas, piense. Esa es la primera cosa que debería asumir el presidente. De otra manera, la derrota de Correa está preanunciada. Correa viene descomponiéndose sistemáticamente, precisamente por este tipo de agresiones a derechos fundamentales que la sociedad ecuatoriana ha construido a lo largo de su historia. Muy bien, Antonio, por favor. Gracias, Andrés. Voy a tratar de ser lo más objetivo para hacer un análisis de lo que estamos viviendo con respecto a lo que vamos a vivir en un proceso electoral que se avecina. Yo diría pues que por un lado tenemos un gran actor político que es el presidente de la República, con índices de aceptación y credibilidad muy altas en la ciudad de Quito y en el país en general.
Debido, yo digo, a muchas circunstancias. Bien puede ser el manejo de medios de comunicación, bien puede ser que tiene el aparato del Estado para transmitir lo que el gobierno ha hecho o lo que cree, o bien puede ser también la gran obra que se ha venido haciendo en determinados rubros de este país, cosa que antes no se había hecho, y eso hay que reconocer. Para señalar 3 aspectos fundamentales. El tema de la obra pública en el país es un tema que no ha tenido precedentes en la historia de este país. El tema de la salud ha sido un tema que con problemas anteriores en este propio gobierno, pero que se han ido un poco solucionando, creo yo que se han dado pasos muy importantes en el tema de la salud. En el tema de la educación, lo propio. Para poner simplemente 3 ejemplos de lo que el presidente Correa y este gobierno han hecho y que, lógicamente, repercute en la aceptación y credibilidad que tiene este régimen. Por otro lado, tenemos actores que desde mi punto de vista son actores que ya estuvieron, que demostraron y que inclusive propiciaron que muchos de los que estamos aquí presentes estuviéramos en las calles para rechazar justamente ese desgobierno. Entonces, cuando uno regresa a ver a la oposición, ve una oposición primero desarmada, desorganizada, desarticulada y con un pasado muy oscuro. Digo yo, existe, por ejemplo, la presencia de un gobierno como el de Luis Gutiérrez, que creo yo que este país tiene que rechazar siempre. El tema de la presencia de Álvaro Noboa, un candidato que desde la más alta burguesía de este país ha pretendido llegar a la presidencia. Y lógicamente tenemos ya otros candidatos que lógicamente desde el capital están pretendiendo llegar a ser candidatos sin haber tenido una presencia y una historia política en este país. Y lógicamente existe oposición, lógicamente digo yo, que tiene algo que decir. Aquí mismo está Teodoro, aquí mismo está Marcelo y hay muchos otros actores desde el movimiento indígena y demás que tienen cosas que decir y plantear distintas a la de esa oposición recalcitrante y torpe que viene desde el capital. Entonces, vemos estos 2 actores. Por un lado, un presidente demostrando y haciendo las cosas bien para que el país le reconozca, y por otro lado, una oposición desarticulada con representantes que tienen algo que decir, pero con otros que no tendrían ni siquiera que aparecer en el contexto político de este país. Ok, ahora sí, Manuel. Bueno, para empezar, yo creo que hay un tema que me parece grave, o sea, continuando lo que decía un poco el Antonio. Yo creo que de todas maneras tenemos una derecha bastante torpe y oportunista, una derecha que no tiene pensamiento en este país. Claro, lo único que se ubica es, todos están en contra de todo, absolutamente de todo. ¿Dónde hay propuestas políticas para todos los temas que se han venido manejando en este país? El mismo lo que te decía ayer igual, o sea, el tema de la economía, el nuevo modelo económico, el tema de la salud, de la educación, el tema del... el tema hoy mismo del narcotráfico. ¿Qué propuestas hay? ¿Qué pensamiento existe? Lo que decía Teodoro Bustamante, o sea, ¿dónde está más que estos temas? Yo creo que ¿dónde está el pensamiento político? ¿Dónde el debate político para las cosas? Gente que ayer defendía una cosa y defiende otra, solo se manejan criterios electorales, solo intereses mezquinos, les importa un pepino este país, no tienen visión de patria, solo es el tema electoral y sobre eso pueden decir cualquier cantidad de barrabasadas. Yo creo que hay que empezar a enfrentar los temas debatiendo políticamente cada uno de los temas. O sea, obviamente hay una cantidad de problemas, o sea, no es posible decir que este gobierno ha resuelto todos los problemas, no es cierto, o sea, tenemos cantidad de problemas en el escenario nacional, pero pretender y endilgar que todo está mal, que no hay democracia, que no hay participación, cuando los mismos hace poco tiempo defendían este proceso a pie juntillas, o sea, sin levantar ni decir absolutamente nada. O sea, ¿cómo pretenden decir ese tipo de cosas ahora? Yo creo que hay cantidad de problemas que hay que resolver. 200 años de dominación en este país donde nunca se resolvieron problemas nacionales. Pretender que en 5 o 6 años el Rafael Correa puede haber resuelto esto me parece una aberración. Se han resuelto cantidad de cosas. Hoy mismo en la Asamblea, minorías extremas son las mayorías en la Asamblea. Igual, ¿quién generó estas posibilidades? Este proceso democrático con Rafael Correa a la cabeza. Todos los sectores sociales han expresado, minorías que inclusive ni siquiera representan a nadie, están hoy en la Asamblea Nacional.
¿Dónde está la no participación democrática? Lo que se dice hoy sobre la prensa. La presidencia, el compañero Rafael Correa no está en contra de la prensa, está en el manejo doloso de los medios de comunicación. Y básicamente de empresas de comunicación, donde no se garantiza el derecho a la comunicación, porque la gente, estos son actores políticos al servicio de la derecha. Abiertamente hay que decir las cosas. En esa lógica, si son actores políticos, que participen electoralmente, que no utilicen los medios para desacreditar y hacer acción política en contra del gobierno. Ok. Ya está, planteado esto. Ahora sí, quisiera empezar refiriéndome a un tema que planteó Antonio, que es en relación a la expectativa que Antonio tiene de que hay una exitosa política de salud. Y nosotros cuestionamos radicalmente eso. Es cierto que el gobierno de Correa es tal vez el gobierno que más dinero ha invertido en el área de salud. Pero lejos de desarrollar una política de salud pública, lo que ha desarrollado es una política de un negocio de la salud pública. No se enfrentan los problemas estructurales de la salud. Y en esto le respondo a Manuel el tema de la demanda de ideas políticas. Nosotros hemos planteado la necesidad, y creo que consta en el programa original de Alianza País, que lamentablemente el presidente Correa le dio las espaldas, la necesidad de sustituir el modelo de sistema curativo de salud por el modelo de salud preventiva. Aquí hay que resolver los problemas básicos de que los ecuatorianos tengan derecho a comer 3 veces al día, y 3 veces al día no se comen con una remuneración o un ingreso de $2.40 por día por persona, que es lo que el gobierno piensa que es superar la pobreza. Eso es una expresión de pobreza conceptual para enfrentar la pobreza. Tampoco se resuelven esos problemas construyendo grandes hospitales con precios que deben ser realmente fiscalizados, ni equipando esos hospitales con equipos que funcionan o no funcionan, ni comprando masivamente medicamentos, ni transformándole al país en una máquina de enfermos para que las grandes empresas transnacionales y nacionales de la salud hagan un gran negocio con esos miles de millones de dólares que se han destinado a la salud. Hay que resolver el problema de la alimentación y la nutrición de la población, hay que resolver el problema de la salubridad y hay que construir y establecer una infraestructura hospitalaria que corresponda a la lógica de las necesidades de la nación. En este sentido tenemos también otro elemento que expresa el lamentable fracaso del correísmo. A ver, yo quisiera decir, creo que no podemos aquí dedicarnos a hacer un balance de todos los ramos del gobierno, desde las carreteras hasta la prensa, todo. No se trata de una reunión para evaluar todo la cartera. Se trata de evaluar la dinámica política. Yo quiero expresar algunas cosas. Primero, yo creo que nadie tiene derecho a excluir a nadie. Si es que nosotros vamos a decirles que los que hicieron antes del gobierno tienen que renunciar a la mitad de los funcionarios de este régimen. Este régimen saturado de socialcristianos. Y asesores en puntos claves y con una cuota de poder muchísimo mayor que los pobres señores de izquierda que todavía creen en no sé cuántas cosas que le están diciendo. Y en ese sentido es falso, la derecha es muy astuta, por eso gobierna ahora. La derecha no es... ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una derecha pobre en su capacidad de mostrarse ideológicamente. Decir, estos son mis principios, estas propuestas, pero la derecha siempre ha hecho las cosas de otra manera, pues... Siempre es la maña, es el control, es infiltrarse, es el que, mire, al presidente puede decir lo que quiera, pero el poder lo tenemos nosotros, sabemos dónde está. Entonces yo creo que no, que si nos queremos contraponer, ¿cuál es un tema central? ¿Qué es lo que es la derecha? ¿Qué es? Y yo voy a decir, yo no acepto explicaciones que me parecen, y te digo a ti directamente, hablar del capital es lo que explica todo. Esa es ni siquiera manual de Marta Harnecker para ponernos a explicar las cosas así. ¿Qué es el capital? El capital es inversión. Y hay una cosa, el propio Alianza País. ¿Qué es lo que piensa de los inversionistas? ¿Qué es lo que pensó desde el comienzo? No es diciendo, nosotros no queremos capital. Nosotros, me parece que hay una propuesta que es necesario plantear al país. Nosotros necesitamos inversiones, sí, sometidas a la ley. Sometidas a la fiscalización. ¿Y cuál es el problema que el Ecuador ha tenido? ¿Cuál es el problema? Y aquí lo voy a decir, no es el capital, es la oligarquía. El Ecuador ha sido manoseado por una oligarquía. ¿Y cuál es la característica fundamental del gobierno oligárquico? La apropiación personal del dinero del Estado y del poder para manejar las cosas por su cuenta. ¿Qué es lo que implica eso? Manejar personalmente grandes negocios, grandes acciones, y mientras nosotros tengamos una forma de poder del Estado que consiste en la apropiación personal. ¿Y eso está ocurriendo ahora? Claro que sí, pues, es evidente. La destrucción de los sistemas de fiscalización. Y la cosa más grosera es lo que se hace a través judicialmente. Es típico de cualquier gamonal. Eso de poner, tú te rebelas, te pongo 40 millones de juicio. Eso es una ideología de derecha.
pero no de una derecha empresarial, Ok, de una derecha feudal. gracias, Teodoro. Manuel, y ya te doy la palabra, Antonio. Yo creo que realmente hay que empezar aquí a definir una cantidad de conceptos, pero de acuerdo, o sea, en este país, o sea, no hay procesos de fiscalización. Después te digo yo, se dice cualquier cosa, nombres, datos, porque se puede seguir diciendo la generalidad del tema. Por eso digo, aquí no hay debate político, aquí siempre solamente es una acusación. Este es un gobierno oligárquico, aquí se ha golpeado a determinados grupos de poder económico. Cierto que no se han cambiado determinadas bases económicas todavía, es posible, hay problemas todavía en este país. En un proceso, en un país con el desarrollo que ha tenido, obviamente al no cambiar todavía, no incidir en el cambio del modelo económico, si hay sectores que se han beneficiado económicos, se han beneficiado de este proyecto económico, pero pretender que aquí existe un poder oligárquico, que es el que maneja este gobierno, y que aquí no se ha manejado el tema de la fiscalización, claro, a mí me va a tocar defenderme simplemente, pero no hay debate político, o sea, solo tendré que empezar a defenderme todo el tiempo de esta entrevista, discutiendo si se hay o no se han hecho las cosas. A ese nivel nomás no tenemos que cogernos nosotros, o sea, no hay debate político. ¿Cuál es la propuesta sobre el modelo económico? Que nos digan. O sea, ¿cuáles son los mecanismos de fiscalización? Que nos digan y discutamos esas cosas, busquemos, fortalecemos el Estado ecuatoriano, cambiemos este modelo que realmente ha sido perverso y ha dañado y ha perjudicado a cantidad de ecuatorianos, pero discutamos esos temas. A mí me va a tocar este rato defenderme si hay fiscalización o no hay fiscalización, pero discutamos los temas fundamentales, porque solamente solo hay acusaciones, no hay ninguna propuesta que me digan en concreto cuál es el modelo económico. ¿Dónde hay? Que caemos porque en tu primera exposición, Manuel, lo que dijiste es que la derecha es esto, la derecha es esto, la derecha pero es la derecha, pero parte del discurso de la derecha es descalificar todo se descalifica. Nadie ¿Estás acusando a mí de derecha? Estoy planteando mis puntos de vista. Sí. No creo que es que está acusando así de derecha. Lo que está diciendo, yo lo que estoy planteando es a mí. Es un recurso lógico bien. No, yo estoy planteando, si quieren debatimos, pero debatamos las propuestas. Sí. No hay prevención, no hay... Mentira, aquí se han hecho una cantidad de cosas, están haciendo redes de prevención en este país, pequeñas unidades médicas en el país. Entonces tenemos que traer todos los datos para empezar a discutir esos temas y empezar a defenderme absolutamente todo. Yo creo que hay propuestas trascendentes que se están haciendo. Y desgraciadamente aquí no hay pensamiento político sobre el cual podamos realmente debatir. Antonio, contigo terminamos este segmento. Simplemente para responderle brevemente a Teodoro, al referirme a la capital, sí, en verdad nos referíamos a esa burguesía, a esa oligarquía que había dominado este país y que es más que obvio, el pueblo del Ecuador ha reconocido aquello y sabemos que durante muchísimo tiempo, hasta el día de hoy, esa oligarquía gobernó este país en base a intereses económicos de turno, empresariales o individuales. Eso es un tema que no tiene discusión, está a la vista de la gente y la gente ha reconocido aquello. El tema aquí fundamental, creo yo, al centrarnos en el tema del debate con respecto a próximas elecciones y al contexto en el que nos desenvolvemos, es justamente estar en el escenario quienes tienen que estar porque la gente así lo ha permitido. Yo creo que Antonio Ricaurte no está descalificando a Lucio Gutiérrez porque Antonio Ricaurte quiere descalificar a Lucio Gutiérrez. El pueblo de Quito le sacó a patadas, pues, y el Ecuador le sacó a patadas a Lucio Gutiérrez. El Ecuador eligió a Lucio Gutiérrez. Yo creo que también bueno, pero las cosas que nos gusta, imagínense, presidente de la República. Pero Andrés, imagínense, si comienzas a descalificar a estos actores de la política, no queda nadie. Pero Andrés, imagínense a qué grado habrá llegado el desgobierno de Gutiérrez para que eso haya ocurrido, o a qué grado habrá llegado el tema de la participación de sectores recalcitrantes de la oligarquía de este país como el PRIAN y Álvaro Noboa para que el pueblo les haya rechazado de esa forma. Entonces, un poco hay que reflexionar sobre aquello. Y ahora que estamos ya inmersos en un nuevo proceso y que tenemos todos que recoger firmas para poder tener un movimiento o un partido político nacional que haga que podamos participar aquello, entonces ahora sí vamos a hacer ese trabajo del cual hablábamos antes de esta entrevista mismo. Tú preguntabas en qué movimientos partidos habían militado quienes aquí nos encontramos, y todos aquí creo yo que sabemos que la militancia y la estructuración de partidos y de propuestas electorales implica también un trabajo diario en la calle.
no solamente en la discusión del cafetín, sino de ir a las calles, conocer los barrios, los sectores, conocer la realidad de esta ciudad, de este país, recoger firmas y quienes estén preparados para hacerlo, pues políticamente participar. Ok, voy a la publicidad, enseguida volvemos y te damos la palabra para el siguiente segmento del programa En la Polémica. Sin duda, la presencia del presidente Rafael Correa en el escenario político genera estas discusiones, estos debates. ¿Cuánto pesa eso y de qué modo esta posición que se aprecia, se manifiesta desde uno y de otro lado puede provocar en las elecciones una definición? Ese es un poco el planteamiento que hemos formulado en el sentido de que discutamos respecto al gobierno. Sí, es importante porque estamos hablando de este tema. Así que, Marcelo. Sí, evidentemente. Yo creo que, sin embargo, hay algunos aspectos que también quisiera polemizar con Antonio. Porque la versión del 70%, 80% de simpatía y de intención de voto, inclusive por el presidente Correa, es falsa. Ya se demostró en la consulta popular del año pasado, cuando de una expectativa de voto real, que era de 4-1, terminó ganando las elecciones 1-1 con un margen de diferencia mínimo y además con imputaciones de fraude electoral que todavía no han sido esclarecidas. De manera que ese escenario que existió en 2006, que se basó en la esperanza de un proceso democrático de transformación revolucionaria del país, cambió radicalmente. En la consulta del 2011, el presidente Correa planteó una contrarrevolución jurídica en el país, no la civilización y la ciudadanización del derecho, sino la penalización de las relaciones sociales, en todos los órdenes. Esa fue la matriz filosófica fundamental de la consulta, y eso significó un grave revés electoral para el presidente Correa. De allá acá ha pasado muchas cosas. La información que nosotros tenemos es que el presidente Correa tiene el 27% de aceptación ahora. En las estadísticas del señor Santiago Pérez demostraron que fueron lamentables en el escenario del 7 de mayo. ¿En qué fundamenta usted esta cifra? En encuestas. El 27%. En encuestas realizadas que los gobiernos. Sí. Nosotros estamos realizando permanentemente encuestas y lo sabemos. Yo acabo de estar en la provincia del Oro, he buscado gente que esté dispuesta a votar por el presidente Correa y la gente que apoyó a Correa en el Oro en el año 2006 me dijeron que no van a votar por Correa, que no lo pueden decir públicamente porque tienen miedo, porque este gobierno ha instituido el miedo como un instrumento de gobierno. Y la gravedad del problema es que si el presidente Correa hubiese seguido el camino del programa progresivo de la Revolución Ciudadana, podemos tener diferencias o no, pero tenía un carácter progresivo y no lo hubiese abandonado, y no estaría aplicando una política tributaria de corte neoliberal, una política sobre los recursos naturales de carácter colonialista y extractivista, una política laboral que instituye la figura de la renuncia obligatoria, atentando contra el derecho esencial del trabajo, que es la estabilidad, sin el cual no hay derecho laboral posible y que constituye una contrarrevolución. Evidentemente el presidente Correa podría haber gobernado no el siguiente periodo, podría haber gobernado 50, 100 o 500 años, pero el presidente Correa dio las espaldas al grupo de progresistas que tuvo en el gobierno. Todavía hay algunos que quedan ahí, que esperamos que salgan pronto, porque no tienen otro destino. Este es un gobierno que está mucho más asociado a la derecha, como lo hemos escrito en este programa a través de las palabras de Teodoro Bustamante, que hacia un proyecto de transformación real y de rescate de la soberanía nacional en todos los órdenes. Ok. ¿Se les cayó entonces 27% de aceptación? ¿Usted que es responsable del área política de Alianza País? Claro, aquí vivimos una cantidad de sofismas, de cuentos, aquí hay una campaña electorera donde se maneja una cantidad de mentiras. O sea, mientras yo estaba, este gobierno era progresista. Mientras yo dejó de estar, ya dejó de ser progresista. Bueno, yo nunca estuve en el gobierno. Pero resulta que yo creo que este es un proceso político que viene, obviamente, Rafael Correa no gana solamente por ser Rafael Correa. Este es un proceso donde se gana toda una cantidad de aspiraciones, toda una cantidad de luchas se acumulan y permiten el triunfo de Rafael Correa. Yo creo que se ha ido tratando de enfrentar una cantidad de temas gravísimos en este país. Los sectores empresariales han venido estafando al país, la banca ha venido estafando, se han creado normas, se han creado procedimientos, los sindicatos han pensado que esto es, y básicamente los sindicatos públicos, que esto era un botín político igual, se han creado una cantidad de normas, de procedimientos que hay que regular en este país,
a través de la Constitución de Montecristi se planteó una sociedad de derechos. Hay que empezar a armar toda esa sociedad de derechos, a pesar de lo que diga el Teodoro, que no hay aquí vedurías, yo creo, o sea, fiscalización, yo creo que se han generado una cantidad de procesos de fiscalización, hay que seguir institucionalizando el tema de la fiscalización. Yo sí creo que eso es importante, la fiscalización a todo nivel en este país. Entonces, se han generado una cantidad de cosas, pero frente a los sofismas, a las mentiras, o sea, aquí hay una realidad concreta. Rafael Correa tiene un apoyo mayoritario. Y no ha de ser de gana, o sea, debe haber una cantidad de propuestas, una cantidad de aciertos que permitan que la población ecuatoriana esté con Rafael Correa. Pretender que nuestro pueblo, lo que la derecha obviamente dice, es que está, es el miedo, el terror, no sé, o sea, lo que hace que la gente le apoye a Rafael Correa. Que son borregos, que es inclusive el epíteto grave que se utiliza contra el pueblo, que no se reconozca que también hay inteligencia popular, que nuestro pueblo sí es inteligente y sí es intuitivo. Eso es lo que les lleva realmente a esta derecha, lo que decía el mismo Teodoro Bustamante, es una derecha o sectores que no saben organizarse, que no tienen propuestas políticas, que no tienen capacidad de organización, de generar propuestas nacionales, y eso no es responsabilidad de Rafael Correa. El hecho de que no existan organizaciones políticas en este país es la incapacidad política de estos sectores de la derecha y algunos que dicen llamarse de izquierda cuando les conviene. Okay, listo, doctor. A ver, voy después. Yo creo que tenemos que cambiar. O sea, reconozcamos, Rafael Correa no es tan importante. Es el presidente, es un funcionario y está haciendo un gobierno en el cual hay cosas que se hacen bien, otras que se hacen mal, como cualquier gobierno. Un gobierno con mucha plata. Creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, hay algo que a mucha gente le movió. Queremos cambiar cosas. Y se nos dijo, y eso es lo que había, y se nos han hecho propuestas de cambio, y las propuestas de cambio es lo que tenemos ahora. Y yo sí digo, lo que tenemos ahora es una ofensa. Es una ofensa por varias cosas. Primero, por toda la parte de la democracia. Esto de que le prohíban a un funcionario público hablar por radio, es horrible. Pero ya, eso puede ser un exabrupto, háganlo como lo que sea. Viene una pregunta que yo recojo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que construir? Y aquí me parece que hay que pensar y ver qué es lo que está pasando. Y hay una cosa que se habla mucho del modelo de acumulación y de todo ese tipo de cosas. Yo creo que aquí las cosas hay que decirlas como son, y son no tan complicadas como parece. El Ecuador tiene un sistema que es un sistema político rentista. Y en este sistema político rentista, el Estado es el aparato para adueñarse de la renta, no para servir a la gente. Para hacer eso, para poder estar adueñado del Estado y cogiendo la renta que va surgiendo y haciendo contratos y haciendo cosas que en condiciones de emergencia, es necesario tener algún esquema de legitimidad. El esquema de legitimidad que el Ecuador desde hace 50, 60 años, o tal vez más, tiene, es el sistema del clientelismo. Que es el clientelismo, que se adueñó de la renta petrolera. Es el que comienza a decir, yo estoy dando. Hay cosas tan ridículas como unos letreros que dicen, la revolución ciudadana construye este paso a desnivel. Eso es una estafa. Eso es con la plata de todos. Y eso es ¿qué es eso? Es una falta de percepción de ciertas líneas éticas que nos tienen que llevar a poder decir, no, esto es la plata del Estado, sagrada. Nadie puede estar diciendo esto es mío. Nadie puede estar diciendo esto es del movimiento azul, del verde, de Mordorea Cuadros o de cualquiera que quiera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar que tenemos que cambiar una sociedad rentista. Y para cambiar una sociedad rentista tenemos que cambiar el carácter del Estado. Un Estado que no sea clientelar. Un Estado que no busque básicamente controlar todo lo posible. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos un Estado bueno. Bueno, ¿qué quiero decir? Eficiente, responsable, absolutamente transparente. Y en eso no se ha avanzado. El Estado es un Estado que es ineficiente, que no rinde cuentas y que no es, y tiene en cada campo que nosotros podríamos entrar, hay cosas que hacer. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos una sociedad y que no esté atravesada por el Estado en todo. El Estado al servicio de la gente. El Estado al servicio de las garantías. Si es que son garantías las que nosotros queremos, a eso debe dedicarse el Estado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahora? Y esto no es invento de Rafael Correa. Rafael Correa es una persona, mi opinión personal, es que tiene una intuición para ver todos los vicios del sistema oligárquico y llevarlos a una expresión más alta. Eso es lo que ha hecho. Porque lo que se está haciendo, que es básicamente la capacidad del Estado de controlar la sociedad y anular todo lo que no pase por el Estado. ¿Qué están haciendo? ¿Es un Estado socialista? No, es el Estado utilizado preventalmente
como propiedad del cacique de turno, que está cogiendo la plata y repartiéndola como les dé la gana. ¿Cuál es la propuesta? Tenemos que cambiar eso. Ok. Antonio. ¿A qué se reduce la ejecución de una persona o de un gobierno? ¿A qué se reduce? A la obra visible, palpable, a la que se puede ver, a la que mejora, a la que genera cambio. Yo creo que todos quienes hemos transitado por las carreteras de este país en los últimos al menos 2-3 años, todos quienes hemos ido a la costa, a la sierra, al oriente, hemos visto obras de infraestructura vial que jamás se han visto en este país, en la historia de este país, y eso hay que reconocer. A eso se reduce el manejo administrativo de un Estado, el liderazgo de un presidente, a eso se reduce. No creo que sea eso exclusivamente. Se reduce a cambiar el estado de esta gente, de la gente que vive en el Ecuador. Marcelo hablaba con total coherencia con respecto a que la salud va más allá de la construcción de grandes hospitales o de gran infraestructura, etcétera, etcétera. La salud empieza primero por la salud preventiva, pero la salud, desde el punto de vista práctico de este gobierno, ha ido enfocado hacia eso. Hay dos diferencias. El manejo eficiente de un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que ha trabajado, por ejemplo, en el tema de la prevención en salud y del mejoramiento del sistema de seguridad social enfocado a la salud, pero es un tema que salta a la vista de todos y cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Manejo ineficiente del Ministerio de Salud? Por supuesto. Cosa que inclusive le he escuchado yo, Manuel, reconocer al señor presidente, y creo yo que esos temas hay que cambiar. Sí, el tema de la educación, haber sacado a un partido político que estaba enquistado, manejando de manera absurda y torpe los destinos de las personas más necesitadas, que es quien acude a escuelas y colegios fiscales de este país, es una obra importante. Entonces, sí se reduce a eso, pues Andrés, se reduce a mejorar la calidad de vida de cada uno de los ecuatorianos. ¿Cómo se mejora la calidad de vida? Con salud. ¿Cómo se mejora la calidad de vida? Con educación. ¿Cómo se mejora la calidad de vida? Con obras de infraestructura que generen trabajo. Relacionados con la democracia, con la libertad, con los derechos, con las garantías. Bueno, pues hay que ir cambiando si es que hay errores. A mí me parece que el tema de impedir que un funcionario público vaya a un medio de comunicación privado no es la mejor opción. Hay que tener la posibilidad de que la gente se informe, de que la gente sepa de todo lado, a través de los medios de comunicación pública y a través de los medios de comunicación privada. Los medios de comunicación pública tendrán sus intereses y los privados también. Entonces hay que escuchar a las dos partes, las dos versiones, para que eso ocurra. Bueno, en realidad hay problemas muy serios en el país que no han sido tocados, precisamente porque desde el punto de vista de las transformaciones estructurales que la sociedad ecuatoriana demanda, y ese es el ánimo de cambio y el sentido revolucionario que originó la victoria electoral de Correa el 2006, pero también la de Lucio el 2002, no se han cumplido. Tenemos, como decía Teodoro con mucha propiedad, un régimen rentista, un Estado dedicado a repartir los recursos, de más de 100.000 millones de dólares que han ingresado a manos del Estado. Apenas menos del 2% se ha destinado a la inversión productiva. Entonces, ¿de qué transformación real se puede estar hablando? Si bien hay carreteras que todavía lamentablemente no se terminan, hay que examinar cuánto cuestan esas carreteras, cuáles son las renegociaciones de precios, hay que gestionar la obra pública con transparencia. Esas carreteras, ¿a quiénes benefician? Realmente benefician al pueblo marginado y excluido, que no tiene acceso a las grandes vías y que no tiene una vía de acceso secundaria que le permita sacar sus productos y vincularse con el mercado, o beneficia a las grandes empresas que están diseñando los modelos extractivistas de saqueo del oro de la cordillera del Cóndor, por ejemplo. Esas son preguntas que hay que hacerse críticamente, porque no es otra la realidad. En el tema de educación, por ejemplo, es necesaria una revolución educativa, pero lo que el presidente Correa nos está planteando es una contrarrevolución educativa. ¿Y por qué la caracterizamos de esta manera? El país necesita un bachillerato que le permita a cada ciudadano ser profesional en los ámbitos de su actividad productiva. No tenemos un bachillerato dedicado al cacao, al banano, a la producción agrícola, a la producción florícola, a la producción intelectual inclusive. ¿no? Necesitamos bachilleratos técnicos. Esta innovación que se hizo en las últimas décadas la ha tirado a la basura con el bachillerato general unificado, que impide que esos bachilleres además sean fuerza laboral y puedan generar sus condiciones de vida y puedan generar un modelo de inclusión social. Lo que tenemos es más bien un modelo de exclusión social. Esos bachilleres no van a poder ingresar a la universidad porque la universidad pública les da un margen muy pequeño de acceso. Solo pueden ir los mejores. Esto se parece un poco a la lógica hitleriana fascista. Solo los mejores tienen derecho, los demás no tienen derechos.
cuando la responsabilidad fundamental de que los otros no sean mejores es la ineficiencia del Estado en garantizar la educación primaria, la educación del bachillerato. Y además de eso, les obligan a contratar créditos en el sistema financiero privado para poder formarse en las universidades, porque de otra manera no van a tener un cartoncito que les permita calificarse para poder optar a algún tipo de empleo. De manera que tenemos un sistema educativo que constituye una contrarrevolución que lesiona derechos fundamentales como el libre ingreso, la autonomía universitaria, el cogobierno universitario y la libertad de cátedra. Entonces estamos ante un Estado que monopoliza, que absorbe las universidades para destruir ese gran ámbito de liberación que siempre fueron las universidades, para que vea usted que las entidades políticas que las han la derecha sí propone. Será la derecha Pero ubiquemos con claridad. Un Estado rentista, o sea, planteemos desde ahí, ¿con quién especula? ¿Dónde se va el recurso? Aquí hay un Estado rentista que está especulando los recursos públicos y está haciendo una cantidad de vainas clientelares. Aquí parece que se han equivocado de país. O sea, este no es un Estado rentista. Aquí nadie está especulando el recurso público ni nadie se está llevando el recurso público. Aquí hay planes y políticas nacionales sobre educación, sobre vialidad, sobre producción. Porque el tema de las carreteras no son calles. El tema de la vialidad es espacios para el desarrollo, para la movilización, para el intercambio de productos, es cambiar el modelo económico, el tema de la educación, parar todo el negociado que se ha hecho sobre la universidad en este país, perjudicando a los jóvenes y el desarrollo del país, y supuestamente no hay planes y programas de educación. O sea, yo creo que hay un cambio cualitativo de una cantidad de cosas, con todos los problemas que todavía hay, pero solo se dicen mentiras y mentiras. O sea, todos esos sofismas, no hay. Sí hay una cantidad de cosas. Se han hecho grandes vías. No hay vías pequeñas en las parroquias. Mentira. Aquí hay 900 y pico de juntas parroquiales. Se han incrementado los fondos públicos para las juntas parroquiales. Esas juntas parroquiales, en la misma ley del COTAC, le corresponde hacer esas pequeñas vías. Aquí se están haciendo una enorme cantidad de vías en las juntas parroquiales. Se están incrementando recursos para el desarrollo de las juntas parroquiales, los territorios más pequeños del país. No es cierto que no pasa nada de eso. Hay desarrollo local. Ahora, ¿quién se ha beneficiado, pongámoslo así, del gobierno de la Revolución Ciudadana? Yo creo que este país, cuando llegue el gobierno, hay 60% de pobres y 20% de miserables. La población ecuatoriana han mejorado las condiciones de vida. Hay miles de niños que han salido de la calle. Se han mejorado condiciones de vida de muchísima gente en este país. Se ha luchado por derechos. Todavía hay agresión. Por ejemplo, se supone que por ser un gobierno popular, ciudadano, de izquierda, en fin, tenía que favorecer a los sectores más desprotegidos, ¿no es cierto? Y se señala que en el 2011, por ejemplo, la banca obtuvo el más alto nivel de utilidades en la historia de la República. Los empresarios en el 2011 también hicieron grandes utilidades. De acuerdo. Entonces va un poco en lo que decía Teodoro. Pero no es un Estado rentista. O sea, el obviamente cuando tienes un desarrollo de economía y cuando no cambias ciertas lógicas macro de la economía, obviamente ciertos sectores, los más pudientes, van a ganar, cierto. Pero en este país hay enormes cantidades de recursos y no es que no ha habido antes. Entonces hay uno que hace sospecha, ¿no? Porque esto no tengo el análisis, pero lo que digo es, claro, la derecha está feliz con el gobierno de Rafael Correa, porque están haciendo negocios, porque tienen una posibilidad de lograr estas utilidades que hemos referido, y entonces... Pero bien, o sea, bien que haya sectores empresariales que puedan enriquecerse, generar fuentes de trabajo, mejorar... Pero aquí ha habido más de 170,000 viviendas, se están mejorando las condiciones de vida sanitarias de cantidad de poblaciones, hay un beneficio directo a la mayoría de la población ecuatoriana. Creo que es pertinente aclarar una cosa. ¿Qué es un Estado rentista? Un Estado rentista es un Estado que vive de una característica de un producto que no es la productividad, sino su ubicación exclusiva. Rentista porque depende del petróleo y porque quiere depender de la minería. Es una renta, no es una productividad. Entonces, ¿qué sucede con los estados rentistas? Que no tienen que ser productivos. El Ecuador no es productivo. Es un país que tiene muy baja productividad. Es el país más ineficiente de América del Sur, por ejemplo, en consumo de energía para producción de dólares. Gastamos más energía para producir la misma cantidad de dólares. ¿Eso por qué es? ¿Eso es culpa de Rafael Correa? No,
Esa es una culpa que viene, esa es una estructura que viene desde antes. El Ecuador es un Estado rentista porque se basa y fundamenta y todo su esquema de distribución del dinero depende del acceso del recurso. Porque tiene una renta que se genera por depende. Y esa renta, ese es el concepto de rentismo. Ese es el concepto económico de renta. Ahora, eso deforma la economía. La deforma y hace que el eje de toda la economía es ¿quién controla eso? La desesperada lucha por el Estado. El Estado tiene que estar controlando todo. ¿Y qué es lo que sucede? Un Estado que quiere controlar todo, quiere controlar esa renta, se justifica con sus obritas, pero esto es básicamente, y este es un modelo implementado. Uno de los creadores fundamentales de estos son los agroexportadores cacaoteros. Ellos fueron los que implementaron el sistema rentista. Ahí era la renta de productividad, una renta menos fuerte, ahora tenemos una renta mucho más clamorosa. Ahora, yo creo que hay que señalar algunas cosas. Han salido los niños, hay menos mendigos en las calles. Ha disminuido. ¿Lo hizo Rafael Correa? No. Eso lo hizo miles de gentes que han estado trabajando en el Ecuador, porque las cosas funcionan mejor, y son propuestas y cosas que se han venido elaborando desde hace mucho tiempo. Pero ¿y si no estaba Rafael Correa? No sé, habrá sido a una velocidad diferente, pero no podemos decir, y no podemos pensar, en el Ecuador todo el tiempo se están haciendo cosas buenas, y no todo lo que se hace bueno es culpa de un señor. El Ecuador es una sociedad, y en esa sociedad todo lo que se hace malo es culpa de un señor. Exacto, exacto. Y por ejemplo, vamos aquí a una cosa que me parece que es importante. Estamos hablando de los derechos humanos, y el gobierno ha hecho tonterías con los derechos humanos. ¿El gobierno es el único responsable de los derechos humanos? No. Nosotros los ecuatorianos tenemos una cultura que deja mucho que desear en cuanto a respeto al otro. Nosotros tenemos un fondo de estamentario y somos personas que despreciamos al pobre. ¿Y eso es culpa de Rafael Correa? No sé, pero es una cosa que viene desde hace mucho tiempo y somos responsables todos. Entonces, si queremos, eso es una cosa mala que tiene el Ecuador, el carácter casi racista de nuestra sociedad. Es una cosa, ¿y es culpa de Rafael Correa? No. Eso es una cosa que viene desde muchos años. El protagonista no es Rafael Correa, el protagonista es la sociedad ecuatoriana. Y lo que debe ser, el que está en ese cargo ahora, el que va a estar en el próximo cargo, es un servidor del esfuerzo de la sociedad para ir superando los problemas. Para transformar esos... Para ir mejorando, para ir puliendo las cosas. Entonces, yo he hecho aquí una propuesta. Y estoy diciendo, y yo he dicho, hay una visión. Y la visión es que nosotros tenemos que pensar. Mientras que nosotros pensemos que el Ecuador lo vamos a arreglar, básicamente teniendo recursos extractivos que nos dan una renta y vamos a comenzar a repartirlos, nosotros estamos perpetuando el modelo, y es un modelo que necesariamente nos lleva a una necesidad de estar gastando siempre más. ¿Hay propuestas diferentes? Claro que las hay. Tenemos que basarnos en una sociedad que tiene que basarse aquí, y digo, no en la renta, en la productividad. Ok, vamos a terminar con una última ronda. No sé si quiere decir algo más. No, de acuerdo, o sea, yo creo que lo que dice Teodoro, yo creo que estoy de acuerdo, o sea, pero por lo mismo no le puedes culpar al gobierno. Desde la década del 30 tienes Argentina con un desarrollo industrial, tienes Colombia un desarrollo industrial, Brasil en la década del 60. En este país, la burguesía en este país vivió solamente comiendo del Estado. Pensar que en 6 años se puede cambiar todo el modelo, generar todo... De todas maneras, hoy hay valor agregado en una cantidad de elementos, pero lo que hay que hacer es empezar a... ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? O sea, desarrollar tecnología, desarrollar gente, preparar compañeros de alto nivel, jóvenes que puedan empezar a entrar en un proceso de producción para generar valor agregado en este país, porque aquí es más fácil. El otro día leí un tipo con un pectoral de este porte de plata y un anillo así, diciendo a la vida o al oro. Esas vainas así, es grave. Aquí solo se quiere hacer oposición. De acuerdo, discutamos esos temas. Por ahí va el tema. ¿Sí? Pensar que en 6 años se puede cambiar todo un modelo económico y una práctica sistemática de la burguesía de este país que solo ha lucrado del Estado. Entonces, eso es lo que hoy se quiere cambiar. Y para eso yo creo que se están haciendo una cantidad de elementos, se están generando bases para eso. Y sería interesante que así, en esas lógicas, podamos entrar a discutir, a pensar realmente, porque a nosotros el éxito o el fracaso de Rafael Correa es el éxito y el fracaso también de este país. Pensar que si el presidente falla, no importa. Se perjudica la patria, perjudica el país. Hay que lograr con el debate, apostar a que el presidente pueda hacer bien las cosas. Para eso hay la crítica, pero el debate es serio. No la agresión, lo de la prensa. Nosotros ganamos el plebiscito, mentira. O sea, nosotros todo es pura mentira. No, el movimiento país, o sea, la propuesta de Rafael Correa ganó el referéndum.
Y no es los grupos políticos, fue la prensa, esta prensa vinculada a los medios, a los grandes sectores de poder, los que hicieron la campaña para ganar, para pretender ganar la campaña. Tengo que ir a la publicidad, el segmento último de este programa, y claro, nuestros panelistas tienen la posibilidad de expresar algo que eventualmente se les ha quedado. Así que, Antonio, rápidamente, estamos sobre el tiempo. Sí. Adelante. Para terminar, conforme empezamos, haciendo justamente ese análisis, en este país hay esa realidad. Hay un liderazgo indiscutible del presidente Rafael Correa, con una obra pública, con educación, con salud, con cosas que han llegado a la gente y que han cambiado la vida de la gente más pobre principalmente. Es una realidad que también existe la posibilidad, y creo que al país tiene que ir hacia allá, tener un Estado que ayude, que trabaje por los más pobres en materia principalmente de educación y salud principalmente, pero que conviva y coexista con las grandes, pequeñas o medianas empresas que generen trabajo y que ayuden a este propósito. Esa es la socialdemocracia, y hacia allá creo yo que tenemos que ir. Y por el otro lado, pues, tener una oposición que sea coherente, que sea consciente y que debata y discuta. Y yo pongo como ejemplo esta mesa de discusión. Hay posiciones coherentes, no estamos de acuerdo en muchas de ellas, con Teodoro, con Marcelo, pero existe esa coherencia. Y creo yo que hacia allá tiene que ir, no con apasionamientos, no con sesgos, sino con la mayor objetividad posible. Y lo que es más importante, Andrés, entrar en este proceso electoral con las reglas del juego puestas y además aprendiendo a hacer política, no política de cafetín, sino aprendamos en base a esta obligación de volver a recoger firmas, a recorrer los barrios, los sectores, saber la realidad de la gente, percibir y sentir lo que la gente piensa, para poder entonces estructurar organizaciones políticas, sean nacionales o locales, democráticas, pero que estén de acuerdo a lo que piensa la mayor cantidad de gente en esta ciudad y en este país. Marcelo, su turno. Aquí el país se enfrenta a la necesidad de desmontar un régimen hiperpresidencialista y autoritario que pretende que los ciudadanos son instrumentos del Estado y no el Estado instrumento de los ciudadanos. En este sentido, el proyecto original de la Revolución Ciudadana se quedó en el camino. Y tanto se ha quedado en el camino que el conjunto de las fuerzas de la izquierda ecuatoriana nos hemos reagrupado en la Coordinadora Plurinacional para plantearle al país la necesidad de retomar ese camino y profundizarlo. Estamos en ese camino, manifestaciones categóricas acerca del enorme descontento social existente en el país, y ya las hemos vivido. La marcha de marzo por la dignidad y la vida fue una expresión clara de esta naturaleza, una marcha pacífica, democrática, propositiva, que demandó al gobierno del presidente Correa varias cosas: la descriminalización de la lucha social, por ejemplo, la necesidad del cumplimiento de la Constitución de la República, entre otros aspectos, la necesidad de tirar abajo esta concesión grosera de las minas de oro de la cordillera del Cóndor a EXA, que constituye realmente un ataque a los intereses de la nación. Y la marcha del 1 de mayo también fue una expresión categórica de que los trabajadores ecuatorianos no están con el gobierno del presidente. Muchísimas gracias. Teodoro, su turno, por favor. Yo creo que lo que podemos decir, estamos frente a unas elecciones. Estas elecciones no van a cambiar al Ecuador. Estas elecciones serán parte de algo. El Ecuador tiene tareas muy importantes. El Ecuador tiene que transformarse. No avanzamos y retrocedemos en muchos campos. Seguridad es una cosa grave. Los problemas de seguridad jurídica, grave. ¿Qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos reconstruir, avanzar en una propuesta distinta. En una propuesta que pueda desarmar las causas de esto. Es el Estado oligárquico, el Estado clientelar. Es eso lo que hay que desarmar. Este gobierno ha dicho que ha transformado cosas, y básicamente ha transformado dos cosas. Una, que ha insultado mucho más, es más agresivo, es más irrespetuoso de los ecuatorianos. Segunda cosa, ha concentrado más poder. Sabemos que ese camino no existe, que ese camino no nos lleva a donde necesitamos. El Ecuador necesita transformarse y hay que construir esa perspectiva que evidentemente no está en el régimen actual. Muchísimas gracias, Teodoro. Manuel. Yo creo que la propuesta de Rafael Correa es una propuesta nacionalista, de soberanía, de dignidad. Ha recogido y ha recuperado una cantidad de valores como estos con el pueblo ecuatoriano, y el pueblo ecuatoriano obviamente le respalda mayoritariamente 8 procesos electorales. 8 procesos hemos ganado. Nosotros creemos que la posibilidad realmente de transformar esto es continuar este proceso con todos los errores que tenemos, en la posibilidad realmente de que haya otros espacios en este país que quieran debatir los temas fundamentales de este país.
que les interese el país, la patria, y que podamos sentarnos realmente a dialogar para transformar y ver realmente los problemas fundamentales que permitan realmente mejorar y cualificar este país. Para nosotros sí nos interesa la patria como principio, como paradigma, y obviamente los 13 millones de ecuatorianos que mayoritariamente están con este proceso. Tengo que ir a un corte comercial, vuelvo un instante para despedir este programa.